A continuación podemos seguir agregando elementos dentro del lazo. Nuevamente damos clic en más y vamos al cuarto icono, que es el icono de módulos. En módulos tenemos diferentes opciones dependiendo del uso que necesitemos dentro del proyecto. Tenemos módulos para conexión de dispositivos convencionales. En estos módulos conectaríamos sensores convencionales como por ejemplo barreras infrarrojas, como por ejemplo detectores de incendio por aspiración o detectores de incendio por video que me entregan señales de contacto seco. Entonces estos módulos pueden ser utilizados para ello. Adicional tenemos dispositivos de señalización. Estos son los conocidos módulos NAC, donde vamos a conectar un grupo de sirenas y por programación vamos a encender ese grupo de sirenas a través del módulo de señalización. Tenemos algunos módulos especiales para supervisión de paneles de extinción. Estos módulos cuentan con dos entradas que permiten leer la señal de activación de los sistemas de extinción. Tenemos también módulos generales de entradas y salidas, estos son tal vez los más utilizados. Si bajamos un poco nos vamos a dar cuenta que dentro de los módulos de entradas y salidas tenemos diferentes opciones. Tenemos módulo de 8 entradas y una salida, módulo de 2 entradas que también es uno de los más utilizados, un módulo de una entrada y una salida de colector abierto. Recuerden que las salidas de colector abierto permiten tener una salida en voltaje, no tanto una señal de relevo. Tenemos módulo de 2 entradas y 8 salidas de colector abierto también. Un módulo de salida de relevo de baja tensión. Este es otro de los usados comúnmente para hacer, por ejemplo, liberación de puertas o cerrado de dampers en sistemas de aire acondicionado. Tenemos un módulo que reúne 8 salidas de relevo dentro de un mismo módulo. Y finalmente un módulo con 2 entradas y 2 salidas de relevo. Estas salidas de relevo son de alta tensión. Así que es el módulo adecuado cuando lo que queremos conmutar es un producto o un equipo que maneja alto voltaje, 110 o 220 voltios. De acuerdo al tipo de módulo que utilicemos, en la parte de abajo pueden aparecer algunas opciones adicionales. Por ejemplo, el módulo de 2 entradas, que como les decía es uno de los más utilizados, cuando yo bajo encuentro que puede tener diferentes tipos de montaje. Modo integrado, modo soporte de pared, que es exactamente igual pero cuenta con una tapa eh, para protección de la parte frontal, y modo de montaje riel DIN. Como se pueden dar cuenta, la forma cambia. En la parte trasera este módulo tiene los ganchos para poder adaptarse a un riel DIN. Este módulo lo podemos agregar. Vamos a poner, por ejemplo, 5 módulos de entrada doble y los añadimos al lazo y nos damos cuenta que se agrupan y aparecen acá nuestros 5 módulos. En la sección de módulos tenemos otros como son por ejemplo los de notificación que tienen un manejo adicional. No solamente se puede escoger el tipo de montaje como en este caso montaje en superficie, que es el más común porque viene con su propia caja para montaje superficial. También se tiene en montaje DIN, no es tan utilizado pero también se tiene en montaje DIN. Y adicional viene un factor bien importante en ese tipo de módulos y es que estos módulos requieren una alimentación auxiliar. El módulo de notificación, como les decía anteriormente, se va a encargar de encender un grupo de sirenas, pero él necesita una alimentación auxiliar para poder entregarle esa energía a las sirenas. Acá podemos definir desde dónde va a venir esa alimentación. Esa alimentación puede venir del lazo, que es esta primera opción, la salida de alimentación auxiliar del lazo. Puede venir del módulo controlador de baterías, es una salida de alimentación auxiliar que tiene el módulo de baterías de mayor capacidad de corriente que la del lazo, entonces esta es digamos que una recomendación utilizar esta salida. O también podemos contar con fuentes de alimentación externa, que en realidad son la manera en la cual se suele utilizar en proyectos. Puede ser una fuente externa que se conecta al lazo por medio de un módulo, esta es una fuente Bosch, o también podemos tener una fuente completamente externa que no se conecta al lazo, que va a ser completamente externa, va a ser completamente aislada del sistema como tal, es una fuente que puede ser de terceros, a la cual podríamos entonces ponerle un módulo para monitorear su estado. Esta parte es bien importante porque dependiendo del origen de la alimentación auxiliar de ese módulo, se considerará o no la energía de las sirenas, del consumo de las sirenas dentro del consumo de baterías del panel. Por ende, si yo le digo que la alimentación va a venir de una fuente externa, aquí se está considerando que esa fuente externa es la que va a proveer las baterías para las sirenas de este módulo. Si yo usase una alimentación interna, el cálculo de baterías va a arrojar que las baterías internas son las que se van a encargar de respaldar
a esta salida de sirenas en caso de un corte de energía. Entonces, para tener un cálculo correcto de baterías es bien importante escoger de manera correcta el origen de la energía de cada uno de estos módulos. Entonces, lo más típico, como les decía, es que se trabaje con una fuente externa, especialmente cuando son fuentes de terceros, es como la opción más común. Vamos a agregar 3 módulos de estos, simplemente para mostrarles que en este tipo de módulos no se genera una agrupación como en el módulo de entradas, sino que se manejan módulos por separado. ¿Por qué? Porque acá podemos también a cada uno de los módulos agregarle elementos de notificación, que pueden ser elementos tanto visuales como acústicos o combinados. Lamentablemente las referencias que aparecen acá son referencias de uso más que todo europeo, entonces no aparecen las referencias clásicas americanas a las cuales estamos más acostumbrados. Entonces, si no las vamos a agregar, simplemente podemos colapsar estas opciones, simplemente para mantener la estética de esta sección.